comenzamos a escuchar sonidos en una trampilla que usamos para los desechos de papelería. Al principio creíamos que eran ratas, pero el sonido era aún más grande, como si hubiera un perro atorado, cosa que era realmente imposible, pues el tamaño del conducto es muy pequeño. Un perro no cabría por ahí. Mejor con los audífonos puestos. El diablo en la morgue. Trabajo en una empresa dedicada a servicios funerarios. Soy administrativo. No trabajo directamente con los cadáveres, al menos no de una manera física. Sin embargo, en ciertas ocasiones me ha tocado hacer de todo, desde apoyar con el traslado hasta trabajar con los maquillistas. Siempre he creído que un buen líder no es el que sabe mandar, sino el que apoya y sabe cómo son las condiciones de sus trabajadores. La siguiente historia les puedo asegurar que es real, pues no solo yo lo presencié, sino el resto del equipo que se encontraba laborando por aquel entonces. Sucedió durante un tiempo en el que aumentaron los casos de muertes por un brote de cierta enfermedad. Fue muy doloroso para muchas personas, mientras que para nosotros el trabajo nos llegó en oleadas, y si a eso le añadimos que no contábamos con mucho personal, todos teníamos que colaborar para que el trabajo saliera en tiempo y forma. Fue una temporada medio desesperante. Siempre teníamos que realizar tiempos extras, y se dio el caso en que tuve que acompañar al chofer a recoger 2 cuerpos a la morgue en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Entregamos el papeleo y nos pusimos en marcha a la casa funeraria. No me gusta ser supersticioso, pero durante todo el camino todo salió mal. Chocamos un par de veces y si bien no fue nada grave, sí nos quitó tiempo. También vimos varios accidentes graves durante el camino. Fueron tantas las cosas que ocurrieron de vuelta que el chofer y yo comenzamos a hacer bromas acerca de que los cuerpos que cargábamos estaban malditos. Total, que nos retrasamos mucho en llegar al edificio, y cuando llegamos nos encontramos con que la maquillista salió de urgencia porque su esposo había enfermado. Esto sumaba a otra cosa que salía mal ese día. Tuvimos que llamarle a una chica que tenía poco de trabajar con nosotros, y aunque no tenía mucha experiencia, era talentosa en el arte de hacer menos espantosos los cadáveres. La chica se llamaba Mayra. Era muy trabajadora, así que cuando le llamamos, no se negó, y en menos de 15 minutos ya estaba en el edificio. Ni siquiera habíamos visto los cadáveres. Los metimos con todo y bolsa a los refrigeradores. Así que había llegado el momento de ver en qué estado se encontraban. Uno no estaba tan deteriorado, mientras que otro estaba ya en muy avanzado estado de descomposición. Por lo regular, cuando los cuerpos están así, es preferible cremarlos. Sin embargo, la familia que solicitó el servicio nos dio una buena suma de dinero para que dejáramos el cuerpo presentable. Aparentemente eran muy religiosos y eran de los que creían que los cuerpos cremados no alcanzarían la resurrección. Mayra me hizo saber que sería muy difícil mejorar la apariencia del cuerpo, sobre todo la del rostro. Yo le dije que hiciera lo que pudiera y que al terminar habría un buen bono extra, aparte de lo que ya se le estaba pagando por horas extra. Dejé a Mayra trabajando sola, mientras le pedí al chofer que fuéramos a comprar algo para cenar. No tardamos ni media hora en llegar, y cuando lo hicimos, encontramos a Mayra en la entrada de la sala de velaciones. Se veía muy nerviosa. De inmediato le pregunté que qué era lo que le ocurría. Ella me miró y después negó con la cabeza, mientras decía que no pasaba nada, pero que no quería estar sola en la sala de embalsamamiento. Nos ofrecimos a acompañarla, una secretaria, el chofer y yo. La sala de embalsamamiento se encuentra en la segunda planta. No tardamos en darnos cuenta del porqué el estado nervioso de Mayra. Había una especie de aura negativa que rodeaba a ese cuerpo. No podías acercarte
sin que sintieras escalofríos. Cuando suelo sentirme nervioso, tiendo a hablar demasiado rápido, como si intentara encubrir mi miedo. Y aunque intenté hacer esto para calmar a los demás, me resultó lo contrario. Todos se contagiaron de mi nerviosismo. Al poco rato, todos comenzamos a escuchar ruidos en el edificio, como si alguien estuviera bajando y subiendo las escaleras corriendo. En repetidas ocasiones salimos de la sala para ver qué pasaba, solo para comprobar que en los pasillos no había nadie. Además, esa noche no se encontraba gente en la capilla de velaciones. Revisamos cada habitación en el edificio. No había nadie. Mayra continuaba con su trabajo, pero a causa de su enorme nerviosismo, iba mucho más lento de lo habitual. Yo aún tenía trabajo que hacer, así que le pedí al chofer que se quedara otro rato con Mayra, en lo que yo terminaba unas cuentas. Les prometí volver. Quería que también se quedara la secretaria, sin embargo, no podía dejarla. La necesitaba para hacer el trabajo de contabilidad. Pensé que en mi oficina estaríamos libres de espanto, pero estaba muy equivocado. Comenzamos a escuchar sonidos en una trampilla que usamos para los desechos de papelería. Al principio creíamos que eran ratas, pero el sonido era aún más grande, como si hubiera un perro atorado, cosa que era realmente imposible, pues el tamaño del conducto es muy pequeño. Un perro no cabría por ahí. Sin embargo, seguíamos escuchando cómo arañaban y caminaban dentro. Intentamos ignorar el sonido y seguir trabajando, pero de pronto escuchamos a Mayra gritar y rápidamente acudimos con ella. Al llegar, ella no podía ni hablar, solo nos señalaba en dirección a una ventana. Nos acercamos a ver, pero no vimos nada. Estábamos en la segunda planta y mirando hacia abajo, la calle se encontraba vacía. Algo que era también extraño, pues nuestra ubicación es muy céntrica. Noté que ya no estaba el chofer. Le pregunté a Mayra qué había pasado con él, pero seguía sin poder hablar. Le llamé al celular, pero no me contestó. Entonces revisé mi WhatsApp y el número del chofer se encontraba en línea. Fue entonces cuando Mayra recuperó el habla. Nos dijo que vio al diablo asomarse por la ventana. La secretaria nos dijo de inmediato que algo muy raro estaba ocurriendo. Yo, en cambio, intenté tranquilizarlas. Para esto les dije que se tomaran un descanso. Quizá el trabajo nos estaba afectando. Todavía no acababa de decir eso cuando algo apareció en la ventana. No afuera, sino adentro, como adherido al cristal. No sabría de qué manera describirlo correctamente. Era como si de repente apareciera una pintura dentro del vidrio en la ventana. Mostraba unos ojos horribles, sin color, largos cuernos y una sonrisa que reflejaba pura perversidad. En ese momento, las cosas empezaron a poner muy mal en la sala de embalsamamiento. Para empezar, el cuerpo en el que estaba trabajando Mayra adquirió la forma de una sonrisa, muy parecida a la de la aparición que estaba en la ventana. El cristal de la ventana comenzó a chillar. Parecía que se rompería en cualquier momento. Enseguida comencé a escuchar como si el cuerpo que estaba en la plancha produjera una risa sorda. Pensé que solo era mi imaginación. Sin embargo, ellas dos también me dijeron estar escuchando lo mismo que yo. Lo único que se me ocurrió fue comenzar a rezar en voz alta. Enseguida se me unieron ellas sin que yo se los pidiera. Solamente así pudimos detener esa aparición. Nos quedamos con Mayra hasta que se terminó el trabajo. Mientras ella continuaba, nosotros rezábamos. Cuando terminamos, no lograba contactar al chofer. Se me hacía rarísimo que se desapareciera así como así. Llevaba muchos años trabajando con nosotros y en todo ese tiempo jamás tuvimos un solo problema. Como a la sexta llamada me contestó. Me dijo que lo sentía mucho, pero no podía seguir trabajando en la entrega de ese cuerpo. Me comentó que había visto el mismo demonio que nosotros vimos en la ventana
y que de ninguna manera quería acercarse a ese cuerpo. Tuve que llamarle a otro trabajador y ya entre los dos fuimos a entregar el cadáver. En el velorio había muy poca gente y eran muy extraños. No quisieron recibirnos los cirios ni la cruz, solo se quedaron con las flores. Afortunadamente, después de que se entregó el cuerpo, ya no volvimos a experimentar algo tan pesado. Es cierto, han ocurrido cosas raras, pero no tan intensas como aquella vez. Platicando con varias personas de la empresa, me he dado cuenta que la mayoría cree que ese hombre tenía un pacto con el diablo, y fue a causa de esto que el demonio visitó la sala de embalsamamiento, pues se lo quería llevar. Fue muy extraño todo, incluso la familia, que quién sabe si practicaría alguna especie de culto satánico o algo así. Pero definitivamente esa es una experiencia que nunca podré olvidar.